¿Ya pueden ver? Sí, maestra. Sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces, pues el tema que vamos a ver hoy es otra parte de la estadística, ¿sí? De la estadística que nos permite hacer inferencias, y es cuando trabajamos con variables que no son cuantitativas, ¿sí? Las pruebas que revisamos previamente tenían ciertos criterios, y uno de los cuales era que la variable debía ser cuantitativa y que tuviera cálculo, selección de la muestra, medidas de tendencia central, algunos criterios tenía que tener. Pero en ocasiones tenemos otro tipo de valores de conjuntos de datos que no cumplen estrictamente esos criterios. Entonces tenemos otras alternativas para utilizar, para hacer nuestros análisis y hacer inferencia. Y esa es la parte de la estadística no paramétrica, la que nos permite procesar, analizar y hacer inferencias de aquellas variables que o son de origen cualitativo o son de origen cuantitativo, pero no cumplen aquellos criterios que acabamos de mencionar que piden las paramétricas. Entonces hay toda una amplia gama que está contenida dentro de la estadística no paramétrica. Entonces podemos recordar algunos elementos que nos dicen las pruebas no paramétricas, la estadística no paramétrica. En la elección de una prueba debemos considerar la manera o la forma en que la muestra de puntajes fue obtenida, la naturaleza de la población de la que se sacó la muestra y la clase de medición o escala que se empleó en las definiciones operacionales de las variables usadas, es decir, de los puntajes. O sea, recuerdan que es importante desde el diseño tener en consideración todos estos elementos. Una prueba estadística no paramétrica es aquella cuyo modelo no especifica las condiciones de los parámetros de la población de la que se sacó la muestra. Las pruebas no paramétricas son técnicas de inferencia que no hacen suposiciones numerosas ni severas acerca de los parámetros. O sea, hay muchos supuestos que se dan como que suceden. Cuando se usan, se puede decir que independientemente de la forma o de las formas de la o las poblaciones, se pueden sacar conclusiones. O sea que nosotros tenemos un conjunto de datos y puede ser un conjunto pequeño, puede ser un conjunto grande, puede no haber el antecedente de cálculo y selección de la muestra, pero se pueden hacer análisis sobre ese conjunto de datos. A estas pruebas también se les menciona como pruebas de rango o pruebas de orden, porque se fijan en el rango o en el orden de los puntajes o en su clasificación, en el caso de las variables nominales, y no en sus valores numéricos. La prueba no paramétrica se fija en la diferencia entre las medianas. Es otro de los elementos de la estadística descriptiva, por lo que solo se requiere contar. Entonces hay una serie de pruebas que nosotros podemos utilizar
como en el caso de la estadística paramétrica, si tenemos una muestra, si tenemos dos muestras, si tenemos más de dos muestras, si es un valor muestral y un valor poblacional, si las muestras son independientes, si son relacionadas. Existen las alternativas dentro de la estadística no paramétrica para poder hacer ese tipo de análisis. Entonces dice aquí que hay una serie de criterios que nosotros podemos contestar con diferentes pruebas. Aquí nos está hablando de la prueba de una muestra. Usualmente es del tipo de la bondad del ajuste y lo que se intenta responder es: ¿hay diferencias significativas de ubicación entre la muestra y la población? ¿Hay una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias supuestas apoyándonos en algún principio? ¿Es razonable creer que esta muestra es una muestra al azar de alguna población conocida? O sea, esta va a ser donde tengo solo una muestra. Es como el caso de las comparaciones de medias paramétricas, donde solo tenemos un grupo. Entonces existe una serie de pruebas que pueden aplicarse cuando solo tenemos una muestra. Dice, cuando las características del estudio solo pueden ser medidas en dos opciones, presencia o ausencia, se puede utilizar una prueba binomial. Y no existe una prueba paramétrica alterna. En el caso de que se desee probar la existencia de una diferencia significativa entre un número observado y un número que debe poder especificarse cuál es el número esperado, se puede utilizar la prueba H-cuadrada de una muestra. Para variables ordinales hasta numéricas, se puede utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que no podemos utilizar con variables nominales. Otra prueba es la prueba de las rachas, donde nosotros probamos aleatoriedad o prueba de secuencias. O sea, aquí podemos observar que hay una serie de pruebas que pueden ser utilizadas cuando solo tenemos una muestra y tenemos ciertas características de esa población y lo que nos digan los objetivos que queremos alcanzar en el estudio. Recuerda que los objetivos son los que guían, ¿sí?, la forma en la que vamos a describir y analizar nuestra información. Entonces tenemos estas alternativas no paramétricas cuando tenemos una muestra. Y aquí vuelve a resaltar la importancia de que podamos diferenciar bien a las variables, porque nos hablan de variables numéricas, nos hablan de variables ordinales, nos hablan de variables nominales. O sea, eso es muy importante, por eso tuvimos el repaso de poder ubicar cuando una característica es una variable nominal, cuando una característica es una variable ordinal, y eso nos va guiando al tipo de prueba estadística que podamos aplicar de acuerdo a lo que nos pidan nuestros estudios. Entonces, aquí tenemos, en el caso de que tenemos muestras relacionadas y que correspondería a lo que nosotros revisamos para el caso de la comparación de medias de la prueba T y las medias relacionadas. Cuando tenemos muestras relacionadas, aquí tenemos esta característica. Cuando se diseña un estudio,
de antes y después, en los que cada persona es su propio control y las variables fueron medidas en escala nominal u ordinal. La prueba de McNemar para la significación de los cambios es la apropiada. O sea, si nuestro estudio es de ese tipo, esta prueba es la que nosotros podremos proponer. Cuando la medición cuantitativa no es posible o no es práctica, la prueba de los signos es aplicable si el experimentador desea establecer que las condiciones son diferentes. Es una prueba sencilla y nos sirve hasta para variables ordinales. Si se considera la magnitud, así como la diferencia, la dirección de la diferencia, la prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon hace eso. Da mayor peso al par que muestra la diferencia grande entre las dos condiciones que el par que exhibe una diferencia pequeña. Esto es para tener pues un bosquejo general de que cuando vamos a analizar nuestros conjuntos de datos, va a depender de cómo obtuvimos el dato, cuál fue el propósito para obtener el dato y qué es lo que queremos mostrar con el análisis del dato. ¿Sí? Y las alternativas de pruebas estadísticas que tenemos para hacerlo. Cuando tenemos muestras independientes, o sea, como si fueran los datos que, como mencionábamos, de conjuntos de niños de escuelas diferentes. Dice, cuando se tienen datos de frecuencias para determinar la significación de la diferencia entre dos grupos independientes, se puede utilizar la prueba chi cuadrada para dos muestras independientes. Las variables utilizadas pueden ser desde la escala nominal, porque son frecuencias. Una prueba poderosa que constituye una alternativa cuando se desea evitar las suposiciones que las pruebas paramétricas exigen o si la escala de medición de las variables es menos específica que la de intervalo. Esta es la prueba U de Mann-Whitney. O sea que si mis variables están dentro de las nominal y ordinal, esta es una prueba que podemos aplicar. Esto es para mostrar que también, como en los casos paramétricos, cuando tenemos más de dos grupos, existen alternativas no paramétricas para hacer los análisis. En el caso de las pruebas paramétricas, tenemos los análisis de varianza paramétricos. Y acá nos están mostrando, ¿sí?, que también existe la parte de análisis de varianza no paramétricos. En el caso de muestras relacionadas y en el caso de muestras independientes. Son los análisis F. No lo deben agarrar todos.
Entonces, en el caso de que tenemos varias muestras relacionadas, cuando se tiene datos de K muestras igualadas, por lo menos en una escala ordinal, el análisis de varianza de dos clasificaciones por rangos de Friedman es útil para probar la hipótesis de nulidad de que las muestras han sido sacadas de la misma población. Si tenemos más de dos muestras independientes, el análisis de varianza de una clasificación por rangos de Kruskal-Wallis es una prueba extremadamente útil para demostrar que son de poblaciones diferentes. La prueba supone que la variable tiene como base una distribución continua, requiere por lo menos una medida ordinal, no existe el supuesto de normalidad y de igualdad de varianza, y es una prueba que permite resolver problemas que en el caso de normalidad haríamos con la prueba F de la estadística paramétrica, que es el análisis de varianza. Entonces, lo que acabamos de revisar es una generalidad, ¿sí?, de todas las pruebas alternas en el caso de que nuestras variables no sean cuantitativas o no cumplan con los supuestos de tender a la normalidad, tener el antecedente de cálculo, selección de la muestra, y que nuestras variables sean de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, pero que no tiendan a la normalidad. Existe una serie de pruebas estadísticas que nos permiten, ¿sí?, hacer los análisis y dar resultados con cierto nivel de significancia. Entonces, ahorita vamos a revisar todo lo que las opciones más usadas de la chi cuadrada. ¿Alguien ha utilizado la chi cuadrada? En sus revisiones, en las revisiones que hacen bibliográficas, que la mencionen como una prueba. ¿Perdón? La primera vez. Es la primera vez que escuchan el nombre de la prueba, de la chi cuadrada. Yo lo he escuchado, pero no lo he usado, maestra. Es una prueba muy común. Es una prueba muy utilizada, es una prueba muy común, por lo que ya mencionamos, que no es tan estricta en los supuestos. No es tan estricta en los supuestos, entonces es muy utilizada, ¿no? Muy utilizada. Y tiene varias, pues, características de acuerdo a tu conjunto para aplicar la prueba. Entonces aquí estamos viendo que esta es una prueba chi cuadrada en el caso de una muestra, ¿no? ¿Cómo desarrollaríamos, ¿sí?, una prueba? Dice, la prueba de una muestra es del tipo de la bondad del ajuste. Así se le llama a esta prueba chi cuadrada cuando solo tenemos una muestra. Y bueno, ¿cuál es el sustento, no? Dice, en el caso de que se desee probar la existencia de una diferencia significativa entre un número observado y un número esperado, y ese número esperado podemos especificar cuál es, se puede utilizar la prueba chi cuadrada de una muestra. O sea, solo tenemos un conjunto de datos.
Después de eso, recuerdan, para cada prueba, todas y cada una de las pruebas tienen el desarrollo. Y nuestro desarrollo lo hemos revisado. Hipótesis nula, hipótesis alterna, estadístico de prueba, identificación del valor crítico, establecer la región de rechazo y nuestra conclusión. O sea, las pruebas, al menos esos pasos los tenemos que desarrollar en todas y cada una de las pruebas estadísticas. Entonces, empezamos cómo se plantean las hipótesis en el caso de la H cuadrada de una muestra. Entonces, la hipótesis nula, en este caso, va a decir que la distribución es homogénea. La hipótesis alterna es lo que vamos a querer probar, que la distribución no es homogénea. Y nosotros vamos a desarrollar ahorita, ¿sí?, a través de un ejemplo, cómo se aplican todos estos criterios. Entonces dice, en una prueba de bondad de ajuste, ¿sí?, que puede usarse para probar la existencia de una diferencia significativa entre un número observado de objetos y respuestas y un número esperado, basado en la hipótesis de nulidad de igualdad de frecuencia de las respuestas. Y nos dan un ejemplo muy sencillo, donde nos ponen, al recabar la información curricular sobre el personal académico de la universidad, se ha observado con una muestra de 100 que la composición del personal se distribuye según las siguientes frecuencias. Y nos dan las áreas que ellos consideraron: biológica, social, matemáticas, administrativas, y el número que ellos seleccionaron: 26, 38, 20 y 16. Y nos hacen la pregunta: ¿es homogénea la composición por áreas del personal académico en la universidad? ¿Cuáles son los elementos que podemos observar en esta propuesta? El número de la población. El tamaño de la muestra. Así es, tenemos el tamaño de la muestra, que es de 100. O sea, es una muestra grande. En un sentido, es una muestra grande. Pero no dice que hubo cálculo, selección, simplemente que observaron una muestra de 100 y la seleccionaron, no dice de qué forma la seleccionaron. Por lo tanto, solo asignaron a cada área un número que ellos consideraron. Entonces ya es una muestra de 100. Tenemos una muestra. Tenemos 4 áreas, ¿no? Biológica, social, matemática y administrativa. Es cierto número de personas asignadas a cada área, ¿no?, que cayeron en esa asignación. ¿Y qué es lo que vemos en esa distribución de números de personas? Todas son diferentes, o sea, no está parejo por área, en algunas hay más y en otras hay menos. En unas hay más y en otras hay menos. O sea, exactamente, del 26 al 16, o sea, podemos observar que no es homogénea la distribución del personal por área. Eso sí lo podemos observar, porque nos están preguntando que si es homogénea. Entonces, empíricamente, porque lo estamos viendo, nos dice que, al menos desde nuestra percepción visual, es que no es homogénea.
Entonces, para poder afirmar la pregunta, o sea, para poder contestar lo que la pregunta me está diciendo, requiero desarrollar una prueba estadística y poder contestar con cierto nivel de significancia lo que están preguntando. Muy bien, seguimos. Entonces ya sé que tengo que desarrollar una prueba estadística y por las condiciones que tiene la propuesta, pues es una variable cualitativa, solo tiene un grupo y me hacen una pregunta. Y yo puedo, con una H cuadrada de una muestra, contestar. Entonces desarrollamos la prueba. Establecemos nuestra hipótesis nula. Entonces, nuestra hipótesis nula es que la distribución es homogénea, como habíamos visto. Nuestra hipótesis alterna es contestar, o sea, cómo contestamos lo que nos preguntaron. Entonces, la distribución no es homogénea. Y este es el estadístico que nosotros aplicamos en el caso de la H cuadrada de una muestra. Y aquí nos dicen, ¿sí?, qué es lo que está implicando cada uno de estos elementos que están incluidos en la fórmula. Entonces, en el numerador nos ponen OI menos EI elevado al cuadrado, donde OI va a ser el número observado de casos. EI va a ser el número esperado de casos según la hipótesis nula. Y el símbolo de sigma es la sumatoria de todas las categorías. En el denominador volvemos a tener EI. ¿Cómo nosotros accederíamos al valor esperado en este ejemplo? Porque la teoría dice que debemos nosotros poder calcular el valor esperado. Si lo que dice la hipótesis nula de que la distribución es homogénea, ¿cuántos casos tendríamos en cada categoría? Aquí tenemos 4 categorías y tenemos 100 sujetos. 25. Exactamente, o sea que el valor esperado, de acuerdo a la hipótesis nula, sería 25. Ok, muy bien. Entonces, número de categorías, vimos que hay 4. El número de la muestra, el tamaño de la muestra es 100. El nivel de significancia, si no nos los dan, pues ya nosotros le ponemos 0.05. Y el cálculo del valor esperado, ¿sí?, es este. Dice, como n es 100, y las categorías son 4, esperaríamos, según la hipótesis nula, que en cada área hubiera 25. Entonces, con ese valor esperado que ya calculamos, ¿sí?, y los valores observados que nos proporcionan, nosotros ya podemos sustituir en nuestro estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, en el caso de las pruebas de una muestra, se va a distribuir aproximadamente con K menos 1 grados de libertad. O sea, nosotros tenemos que ir a una tabla donde vamos a ubicar el nivel de significancia y los grados de libertad para obtener nuestro valor crítico. Entonces ya ubicamos nuestro estadístico de prueba
con los grados de libertad que incluye si tenemos una prueba chi cuadrada de una muestra y ya ubicado el valor crítico, ¿sí? Nosotros tenemos el establecimiento de la región de rechazo, que va a ser si el valor del estadístico de prueba es mayor que el de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. O sea que cuando nuestra región de rechazo siempre va a ser a la derecha. Si el valor que obtengamos del estadístico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Entonces ya nosotros aquí nos describen cómo vamos a obtener los valores para sustituir en el estadístico y ya podemos proseguir con nuestro desarrollo. Entonces, sustituimos el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado dividido en el valor esperado para todas y cada una de las casillas, o sea, de las categorías. Para la categoría 1, para la categoría 2, para la categoría 3 y para la categoría 4. Sus resultados los sumamos y este es el valor de la chi cuadrada. O sea, para este conjunto de datos que estamos revisando, el valor calculado del estadístico de prueba es 11.04. Y aquí nos muestra el valor crítico de la tabla. Como es K-1 grados de libertad y teníamos 4 categorías, entonces son K-1, son 3 grados de libertad con el nivel de significancia 0.05. Entonces vamos a buscar la tabla. Aquí debemos tener la tabla. Ahí está. Grado, ¿sí logran ver esta tabla? Su contenido. Aquí está. Grados de libertad. Eran 3. Nivel de significancia 0.05. 3 con 0.05. Y son 7. No logro distinguir, pero son como 275, ¿verdad? Entonces, este es el valor crítico. Donde están los grados de libertad y el nivel de significancia. Entonces, el valor crítico de la tabla con 0.05 y 3 grados de libertad, 7.82. Entonces, ¿cuál era la regla de decisión? Si el valor obtenido del estadístico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, el valor obtenido del estadístico fue 11.04, el valor crítico 7.82, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar que la distribución en las categorías no es igual. ¿Sí? Esto es que alguna o algunas de las áreas tienen frecuencias diferentes a lo esperado. Esto es el desarrollo de la prueba. Hay algunas consideraciones que se deben de tener cuando se hacen pruebas de hipótesis del tipo de la chi cuadrada para una muestra. Dice, cuando K igual 2, o sea, cuando solo hay 2 categorías, cada frecuencia esperada deberá ser por lo menos de 5. Cuando K mayor de 2, dice, la prueba chi cuadrada
para casos de una muestra no deberá usarse si más del 20% de las frecuencias esperadas son menores de 5 o cualquier frecuencia esperada es menor de 1. O sea, cuando nosotros hacemos el procedimiento y vemos que tenemos esos valores, debemos de considerar hacer algo, ¿no? Entonces, una de las propuestas es, dice, las frecuencias esperadas pueden incrementarse combinando categorías adyacentes. Esto sí pueden hacerse combinaciones que tengan sentido. Si fueran, si el tamaño de la muestra en el caso que acabamos de revisar, que tiene 4 categorías, fuera menor de 100, fuera 50 o fuera 35, y no nos permitiera cumplir con esos criterios de los valores esperados, ¿cuál sería una alternativa en este ejemplo para modificar las categorías? ¿Cuáles de estas categorías podrían ser sumadas? ¿Cuáles les parecerían a ustedes? Maestra, ¿a qué se refiere con sumar categorías? Por ejemplo, aquí tengo biológica, social, matemática y administrativa, ¿sí? ¿Podría yo, administrativa y matemática son afines? A eso me refiero. Y les pongo como solo una. O social y administrativa son afines. Y le pongo como una. Podría socioadministrativas y sumaría esas dos y en lugar de 4 tendría 3. A eso me refiero. A disminuir el número de categorías para que los valores esperados aumentaran. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. En el caso de los ejemplos, por ejemplo, si ustedes van a hacer pues van a aplicar una de estas muestras porque solo tienen un grupo de personas con las que están llevando a cabo algún procedimiento, ¿sí? Algún trabajo. Y hay algunas, pues algunas características que estén midiendo, y entre esas características ustedes les hacen una serie de categorías, ¿no? Hacen una serie de categorías. ¿Cuál, dentro de la parte que ustedes manejan, como qué ejemplo podríamos poner? Recordemos que pues, no tuvimos no hubo cálculo de la muestra, no hubo selección de la muestra, entonces lo más probable es que sea una muestra que aunque tenga valores cuantitativos no tiende a la normalidad, entonces se podrían medir frecuencias, ¿sí? Medir frecuencias de las mediciones. ¿Qué variable manejan mucho?
cuando hacen sus intervenciones, cuando hacen sus estudios, sus evaluaciones. Una variable que tenga varias categorías. Nosotros hemos visto o revisado algunos donde todo lo que es el espectro del estado nutricio, ¿no? Desde el normal, el que se va a la derecha, que es sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, ¿sí? O que se va a la izquierda, que es bajo peso, desnutrición 1, desnutrición 2. A eso me refiero, ¿no? Donde hay muchas, bueno, o hay varias categorías, ¿no? En las que se pueden asignar a las personas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, maestra, es como el IMC, ¿no? También podría ser. El IMC también podría ser, porque ustedes le dan grados, algo que le dan grados, ¿no? Pues no sé cómo, si el IMC tiene grado 1, grado 2, o cómo lo planteen, ¿sí? Y si tu muestra no es muy grande, pues vas a tener valores esperados pequeños. A eso se refiere. A eso se refiere este enunciado. O sea, que si tienes muchas categorías y tu tamaño de la muestra no es muy grande, vas a tener valores esperados, probablemente menores a 5 o menores a 1. Y ya no vas a poder aplicar la prueba, pero una alternativa es esta, combinar las categorías. Sí tiene sentido. O sea, sí se puede justificar desde la teoría. O sea, que si el estudio te permite, bueno, cuántos están dentro de normalidad y cuántos están por arriba de la normalidad o por sobrepeso, si sobrepeso incluye la obesidad, si las obesidades tienen que ser descritas todas o solo sobrepeso y obesidad, a eso me estoy refiriendo. Cuando se puedan modificar las categorías haciendo combinaciones que tengan sentido y que se puedan argumentar desde la teoría. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, maestra. Sí, maestra. Eso es algo que se tiene que tomar en consideración, porque si nos diversificamos mucho y no tenemos un suficiente tamaño de la muestra, pues podemos tener esto, o sea, tener estos inconvenientes y no poder aplicar la prueba. O la otra es aumentar el tamaño de la muestra. Esa sería también otra alternativa. Muy bien. Bueno, otra opción que tenemos, la aplicación de la chi cuadrada, es cuando tenemos muestras independientes. ¿Sí? Dice, cuando se tienen datos de frecuencias para determinar la significación de la diferencia entre dos grupos independientes, se puede utilizar la prueba chi cuadrada para dos muestras independientes. Las variables utilizadas pueden ser desde la escala nominal. Y bueno, esta nos está mostrando cómo establecemos las hipótesis estadísticas.
La hipótesis nula dice la distribución de las frecuencias es igual. La hipótesis alterna, la distribución de las frecuencias es diferente. Y después, pues tenemos un ejemplo. Un ejemplo alusivo a este tipo de muestra, de prueba. Dice, un investigador quiere estudiar si hay asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. Extrae una muestra aleatoria de 100 sujetos y los datos quedan como los muestran en esta tabla. Entonces tienen una tabla donde a la izquierda, en lo que van a ser las filas, tenemos la sensación de bienestar. Sí y no. Y a la derecha, donde están las columnas, está la práctica deportiva. Y también tiene sí y no. Tenemos el total y el total de las filas y el total de las columnas. Entonces, pues para poder contestar si es diferente o sea, si están asociadas o no están asociadas, como nos pide el ejemplo, pues establecemos nuestras hipótesis estadísticas, nuestra hipótesis nula, que es la igualdad, o sea que no hay diferencias. Entonces, la práctica deportiva y la sensación de bienestar no están asociadas. En la hipótesis alterna, la práctica deportiva y la sensación de bienestar están asociadas. Y aquí vemos el estadístico de prueba. O sea que es la chi cuadrada con grados de libertad y la sumatoria en el numerador del valor observado menos el valor esperado al cuadrado y en el denominador el valor esperado. Y aquí nos dan el desglose de la simbología. Chi cuadrada, grados de libertad, sumatoria, eventos observados, eventos esperados. Este ejemplo nos va desglosando cómo se van obteniendo los valores. Entonces, bueno, algo que tenemos que calcular, ¿recuerdan? Son los valores esperados para poder sustituir en nuestro estadístico. Entonces aquí hacen toda la descripción de cómo obtenemos los valores esperados en este caso es una tabla de 2×2, ¿sí? Una tabla de 2×2. Entonces, vamos a regresar aquí para que lo veamos. Para que yo pueda obtener, vamos a ver, el valor esperado de la primera casilla, mi primera casilla es la de 20. Yo voy a tomar el total de la columna por el total de la fila dividido entre el total de la muestra. O sea, es 30 por 45 entre 100 y me va a dar el valor esperado de sensación de bienestar sí y práctica deportiva sí. ¿Me logran seguir? ¿Puede explicarlo una vez más, maestra, por favor? Obtener el valor esperado de cada casilla. Vamos a tomar el total de la columna por el total de la fila
dividido entre el total de la muestra. O sea, yo 30 por 45 lo divido entre 100. Si tiene en la mano una calculadora, 30 por 45 entre 100, ¿qué valor les da? 13.5. 13.5. Entonces, el valor esperado para el número 20 es 13.5. Vamos a ver dónde lo ubicaron aquí. Bien. Ahí está. Aquí está. 45 por 30 dividido entre 100, 13.5. O sea, el que sí tiene sensación de bienestar con el que sí tiene práctica deportiva, su valor esperado es 13.5. Y así vamos calculando el valor esperado de cada casilla. Entonces, para la segunda, aquí para la sensación de bienestar no, con práctica deportiva sí. Entonces, el total de la columna, que es 30, por 55, que es el total de la fila, entre el total de la muestra. ¿Cuánto les da? 30 por 55 entre 100. No. Sí, 30 por 55 entre 100. ¿Cuánto les da? 16.5. Ok, entonces vamos a ver si aquí nos dio. Aquí está. 55 por 30, bueno, lo pusieron de otra forma, pero esa es la técnica, 16.5. O sea, ya tenemos el segundo valor esperado. Y así vamos siguiendo. Ahora, para las siguientes, donde hay sensación de bienestar y práctica deportiva. Entonces, sensación de bienestar sí y práctica deportiva no. Entonces, la columna, que es 70, por el total de la fila del que estamos buscando, que es de 20, aquí, y entre la muestra total. Y vamos a obtener el valor esperado para esta casilla. Y en el caso de sensación no, con práctica deportiva no, otra vez vamos a calcular el total de la columna con el total de la fila y lo dividimos entre el total de la muestra. Y vamos a obtener los valores esperados para cada casilla. ¿Queda claro el procedimiento? Sí, maestra. Ok, perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos los valores observados, porque los tenemos en cada casilla, el valor esperado. Entonces ya podemos sustituir en la fórmula para obtener el valor. Entonces, en la primera casilla, 20, que es el valor observado, menos el valor esperado, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre el valor esperado y ya tenemos el primer valor para la primera casilla. Para la segunda casilla, el valor observado menos el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado y tenemos el segundo valor. Tercera casilla, el valor observado menos el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado, el tercer dato, y para la cuarta casilla, el valor observado menos el valor esperado al cuadrado dividido entre el valor esperado, tenemos el cuarto dato. La sumatoria de estos va a ser el valor de la chi cuadrada calculada. Aquí está. Ya hicimos la sumatoria, ya tenemos el valor de la chi cuadrada calculada.
Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tabla y ubicar el valor crítico. En el caso de una prueba en la que estamos comparando dos grupos, el valor para obtener, creo que está más para acá, para obtener el valor crítico, nosotros vamos a hacer esto. Ya calculamos el valor de la tabla, ya calculamos el valor crítico, ya calculamos el valor del estadístico. Ahora vamos a calcular los grados de libertad. Entonces, en este caso, que tenemos dos grupos, es número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Esos van a ser los grados de libertad con los que vamos a ir a ubicar el valor crítico. Es número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Y aquí teníamos 2 filas y 2 columnas. Entonces 2 menos 1 por 2 menos 1 nos queda con un grado de libertad. El nivel de significancia, 0.05. Entonces vamos a la tabla con un grado de libertad y 0.05. Un grado de libertad, 0.05, 3. Creo que es 841. Vamos a ver. Ese es el valor crítico. 3.841. Fuimos a la tabla con un grado de libertad, el nivel de significancia y obtuvimos el valor crítico. Entonces ya con el valor crítico y el valor obtenido del estadístico, podemos aplicar nuestra regla de decisión, que dice que si el valor obtenido del estadístico es mayor al obtenido de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar que la práctica deportiva y la sensación de bienestar están asociadas. Si vimos cómo obtener los grados de libertad, es filas menos 1 por columnas menos 1. Y así obtenemos el valor de los grados de libertad y los vamos a localizar con el nivel de significancia que estuviera asignada a la prueba. Y obtenemos el valor crítico. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Para este tipo de muestras, siempre hay que sacar los grados de libertad así. Sí. O sea, ¿cómo así? A ver, vamos a ver cómo así para que yo pueda decir que sí. O sea que tenemos que quitar el número de filas menos 1, número de columnas menos 1. Esa es la forma de obtener los grados de libertad cuando tengo dos grupos independientes. ¿Sí? Número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Porque mis grupos independientes pueden tener más de 2 por 2. Pueden ser de 3 por 2. Pueden ser de 3 por 3. ¿Sí me expliqué? Depende de las categorías que se estén planteando. Como les explicaba, por ejemplo, si ustedes quieren relacionar, por ejemplo, ¿qué variable quieren relacionar con el estado nutricio? ¿Cuál les parecería?
El estado nutricio La vimos que tiene pobreza. varios. ¿Perdón? ¿Cuál? No sé, la pobreza. ¿Cómo categorizarías la pobreza? ¿Pobreza sí, pobreza no? ¿O cómo? ¿Cómo se categorizaría? Recordemos que hay que categorizar la variable. Podría ser pobreza extrema y pobreza relativa. Es como ustedes la definan, como ustedes la propongan en su definición conceptual y su definición operacional, así va a quedar para que ustedes después sustituyan con números, con datos, en los conjuntos de datos. Si ustedes van a utilizar ese concepto de pobreza y la van a conceptualizar, bueno, definición conceptual de la variable, y van a poner pues pobreza, lo que ya me mencionaron, y van a decir cuál es la definición operacional de su variable. Entonces después cómo la medimos, y ya medida entonces se ponen sus categorías para poder hacer la prueba. Ese va a ser lo que es pobreza, una de las variables. Y la otra de las variables va a ser estado nutricio, ¿no? Entonces, ¿cuántas categorías, cuántas le van a poner a pobreza? Ya dijeron que 2, ¿no? ¿Estamos bien? Seguí su ejemplo. ¿Quién dio el ejemplo para que me confirme si estamos yendo bien? Sí, maestra. Bueno, entonces, pobreza, ¿cuál va a ser? 2 pobrezas, pero pobreza. Era pobreza extrema. Pobreza extrema y la otra pobreza Relativa. relativa. Ok, perfecto. Ya tienes 2. Y lo vas a relacionar con estado nutricio, vamos a poner. ¿Cuántas categorías le van a poner a estado nutricio? Pues, puede ser bajo peso, o desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Puede ser una propuesta, depende de lo que diga conceptualmente su estudio. Entonces, si tenemos desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad, ya tenemos 5 categorías. Entonces tenemos que vamos a asociar, queremos saber si hay alguna asociación entre el tipo de pobreza que estamos poniendo aquí, que son 2 categorías, con el estado nutricio que tiene 5. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 filas y 5 columnas. Entonces, para calcular los grados de libertad va a ser 2 menos 1 por 5 menos 1. Entonces, mis grados de libertad van a ser, ¿cuántos? Cuatro, ¿no? 2 menos 1, 1. 5 menos 1, 4. 1 por 4, 4. O sea que para ese conjunto de datos, yo voy a ir a mi tabla de valor para ubicar el valor crítico con 4 grados de libertad
y el nivel de significancia que le hayamos otorgado a nuestra prueba. ¿Sí me expliqué? Con respecto a cómo calcular los grados de libertad cuando tengo una prueba de muestras independientes. Sí, maestra. Sí. Entonces ya tenemos cómo ubicar los grados de libertad. Y ya con eso, bueno, ya podemos tener nuestro valor crítico y establecer nuestra región de rechazo para el conjunto de datos que estemos analizando. Son los dos tipos que vamos a ver de la chi cuadrada. Cuando tengamos una muestra y cuando tengamos dos muestras independientes. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver de las no paramétricas. La introducción es para saber que existen una serie de pruebas que pueden ser aplicadas de acuerdo a las características de nuestro estudio y de las características de nuestro conjunto de datos. Ya revisamos la chi cuadrada para una muestra, que es del tipo de la bondad del ajuste, y la chi cuadrada para dos muestras independientes, que esas son las que vamos a ver. Entonces, les voy a dar unos ejercicios para hacer, para practicar, y la próxima semana revisamos los ejercicios y vemos lo que sería el último tema, que es el tema de riesgo, que es después, o sea, lo que se aplica después de la chi cuadrada. Si mi chi cuadrada es significativa, entonces puedo aplicar todo lo que es la teoría de riesgo. ¿Sí? Entonces, así quedaríamos. ¿Alguna pregunta? Maestra, entonces o sea, la chi cuadrada se utiliza como para ver si la muestra es homogénea y también para ver si hay relación entre las variables. Así es. Okay, Si es homogénea, es de una muestra. Si hay dos muestras, es para ver si hay relación entre las variables. Ok, muchas gracias. Entonces, otra cosa que tenemos que platicar para la próxima sesión, que ya veríamos la última parte de la presentación y que sería terminar lo que es la parte teórica de presentaciones, es lo que va a ser la evaluación final. ¿Sí? Porque la evaluación final es el desarrollo de un trabajo donde ustedes hacen un trabajo de investigación que puede ser real o hipotético. Si ustedes ya lo tienen, pues lo pueden utilizar, y donde aplicamos todo, ¿sí? Todo, desde variables, cálculo, selección, el análisis descriptivo, análisis inferencial. O sea, es la aplicación de el contenido en un trabajo final. Ir seleccionando, claro, y tipo de prueba, no son todas las pruebas. Ese es el trabajo final. Porque estas son ya las dos pruebas finales, las dos pruebas de hipótesis que vamos. ¿Sí? Entonces, para que vayan, es un trabajo colectivo. La prueba final es un trabajo colectivo. Previamente vamos a tener dos actividades de aprendizaje, que son las pruebas chi cuadrada y un ejercicio de riesgo, pero
para ir a empezar a pensar, ¿no? Y a conversar entre ustedes cuál sería pues el trabajo, si lo tienen de algún semestre previo, utilizarlo y o idear alguna, ¿no? Empezar a conceptualizar alguna. ¿Alguna pregunta? Maestra, las instrucciones del ADA final, ¿están en plataforma o usted Yo se nos les envía? paso. Yo se les doy. Yo les doy es un guión. Yo les doy el guión. Sí. Les voy a mandar la presentación, y les mando el guión. ¿Sí? Ok, maestra. Muy bien. Sí, maestra, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver si alguien más llegó. Sara. Fernanda. Marina. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Erika. Presente, maestra. Jimena, ¿logró entrar? Sí, maestra, aquí estoy presente. Ok, gracias. Magnolia. Fátima. Presente, maestra. Ok, gracias. Miguel. Presente, maestra. Bien, gracias. Paloma. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Entonces les envío la presentación, les envío unos ejercicios y el guión para iniciar el trabajo final. Ok, maestra, gracias. Muy bien. Disculpe, tengo una compañera que creo que nos comenta que no se escuchó su presente. Es Magnolia. Magnolia, a ver. A ver, ya vi que, a ver, Magnolia. Sí, ok, ya, ahí se lo pongo. Muy bien. Sí, ya lo puse. Pues muy bien. Que estén bien, que se sigan cuidando. Gracias, maestra. Buen fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra. Buen día. Bueno, Gracias, maestra. Igualmente. buen día, bueno.